El cristianismo pertenece al género de las relaciones personales. Lo dijo de una manera difícil de superar Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por un acontecimiento, por el encuentro con la persona de Jesucristo. Ciertamente es un tipo de relación personal singular, puesto que al Señor no le vemos con los ojos, no le palpamos con las manos. En estos días de Pascua estamos recordando las apariciones del cuerpo glorioso de Cristo a los apóstoles durante 40 días. Todo esto terminará el día de la Ascensión. A partir de entonces, Jesús ya no está al alcance de nuestros sentidos. Pero esa relación, que el hecho de que sea una relación personal, hace que las relaciones personales que sí conocemos de primera mano nos digan mucho acerca de cómo es nuestra relación con Cristo. Y concretamente podemos sacar hoy dos enseñanzas. En primer lugar, que hay una equivalencia entre las relaciones con los demás y la relación con Cristo. Que no es posible, como decía San José María, tener un corazón para amar a Dios y otro distinto para amar a los demás. Que hay una equivalencia, que si hacemos un elenco de todas las personas que conocemos y las clasificamos entre personas que queremos, personas que simplemente respetamos pero tratamos con cierta indiferencia, y personas que nos resultan antipáticas o a las que guardamos un rencor, esos porcentajes existen también en nuestra relación con Dios. No es en absoluto, aunque hagamos oración todos los días, una relación pura. Tiene algo también de indiferencia y algo de antipatía o de rencor o incluso de odio. De hecho, hay una equivalencia entre el escuchar y el adorar. La actitud de escucha requiere fundamentalmente dos entregas: la entrega de la atención y la entrega del tiempo. Y la adoración, exactamente lo mismo. La adoración es ponerse ante el Santísimo y dedicarle intensidad, atención, conciencia de quién está ahí enfrente, escucha y tiempo. No son dos actitudes distintas. Si sabemos hacerlo con los demás, lo sabremos hacer con el Señor, si no, no. Y una segunda enseñanza del hecho de que nuestra relación con Cristo pertenezca a las relaciones humanas personales es que puede crecer, puede progresar, que todos los amores de este mundo, todas las relaciones, van y vienen, suben y bajan. Quizá hace un tiempo no había tanto esta conciencia. Hace un tiempo quien se comportaba de acuerdo con los mandamientos, confesaba el credo y practicaba algunas prácticas piadosas, ya se consideraba que había llegado. Pero no, hay un progreso indefinido, tanto en la relación con los demás como en la relación con Dios. Y por eso la vida de oración puede crecer sin límite. La vida de oración entendida como la respiración de esa relación personal con Cristo. De hecho, la oración podría compararse con un arte, más que con una técnica, con un arte. No es algo que controlemos, sino que tiene mucho de don, de regalo de Dios, pero también de delicadeza para acogerlo y saberlo reconocer. Un arte que quizá tenga dos reglas fundamentales. La primera, la perseverancia, el ser constantes, hacerla siempre. Y la segunda, la libertad, soltarse. Quien solo sepa hacer la oración de una manera, por ejemplo, meditando, habrá días en que no pueda hacerla, porque no tenga libro o porque no tenga cabeza. Hay 1000 formas de hacer oración, todas buenas. Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo, soltarse y luego cada día hacer la oración de la manera que más nos convenga o de la que se pueda, porque no siempre se podrá hacer de cualquier forma. Dicho esto, es decir, sin que ninguna oración sea despreciable, sin embargo sí se puede afirmar también que hay un progreso en la oración y que todos los modos de rezar quizás se podrían clasificar en dos grandes grupos: la oración precontemplativa y la oración de contemplación. Es precontemplativa la oración donde el orante lleva el protagonismo, donde él hace, reflexiona, piensa, hace planes de acción, toma la iniciativa. Es la manera de rezar
más característica de Occidente. Y es algo que tiene como trasfondo un modelo de santidad más bien moralista. Es decir, que considera que la santidad consiste en comportarse correctamente. Y la oración más bien como un medio para conseguirlo. En la oración es donde nos examinamos, donde hacemos planes de acción, donde aprendemos meditando, donde entresacamos tesoros de la escritura ocultos, etc. Y evidentemente todo esto es estupendo. Pero nos conviene también saber que existe oración más allá de la precontemplación, que hay una oración de tipo contemplativa, que es más característica quizá del Oriente, donde la santidad se cifra más que en el buen comportamiento, en la unión con Dios. Y las virtudes y las buenas obras se entienden más como una consecuencia de esa unión con Dios. Evidentemente los dos planteamientos son correctos. Y en esta segunda actitud de la oración contemplativa, la oración tiene un carácter quizá más subrayado de fin en sí mismo. No se hace oración para mejorar o para tener luces o para estimular sentimientos, nada de eso, sino que es un fin en sí, es un acto de entrega, un acto de servicio a Dios, un acto de adoración a Dios. Bien, como digo, no hay ninguna forma de rezar despreciable y hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Pero creo que conviene mucho saber que hay una oración de contemplación que va más allá de la precontemplativa y a la que estamos llamados todos. Simplemente hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y voy a explicar muy rápidamente, y siguiendo a Franz Halix, que fue un gran maestro de la oración de contemplación, 3 pasos o 3 etapas en este tipo de oración. Podríamos ilustrarlo con la imagen de una naranja que está envuelta en un papel de seda en la estantería de una frutería. Nuestra alma, nuestro mundo interior, es un lugar de encuentro con Dios. Dios creó al hombre para que tuviese intimidad con Dios. Somos una criatura capaz de Dios. Adán y Eva paseaban por el Edén al atardecer junto con Dios. El pecado hizo que eso saltara por los aires y ese núcleo se rodeó de un territorio tenebroso de egoísmo, de soberbia, de pecado, de alejamiento de Dios. Nos encerramos en nosotros mismos. La redención fue la reentrada de Dios en ese núcleo, atravesando toda la corteza de pecado. Y por la muerte en la cruz y a través de los sacramentos, en el centro del alma, en la séptima morada, como dice Santa Teresa, volvemos a tener a Dios. El cristiano vuelve a ser un templo de Dios, un sagrario. Pero no deja de estar recubierto de esa capa de pecado original y pecados personales. Bien, la oración de contemplación comienza, por tanto, en primer lugar, por quitar el papel de seda que recubre a todo esto que acabo de decir, lo artificioso, lo añadido por nosotros mismos. Estamos acostumbrados a ir a la oración a pensar, a reflexionar, a tener ideas, a programar cosas, a hacer planes de acción, a profundizar en una frase de la Escritura. Y como digo, todo eso no está nada mal. Pero la oración es fundamentalmente ponerse ante el Señor. Y lo primero es la presencia de Dios. Es posible que lleguemos a la oración en mitad del día y tengamos el corazón lleno de preocupaciones o la cabeza llena de ideas, llena de inquietudes, o estemos enfadados porque nos ha pasado una cosa negativa y no seamos capaces de recogernos. Lo primero que tenemos que hacer para rezar es relajar los nervios, si es que los tenemos a flor de piel. Relajar los nervios. Y para esto existen ejercicios.
Podemos ir recorriendo cada uno de los miembros del cuerpo y sintiendo su peso y su calor, relajando muscularmente el cuerpo para estar allí, para liberarnos de esa crispación sensible que nos impediría rezar. Y una vez que hemos relajado los nervios, entonces hemos de recoger la atención. Es decir, ser conscientes de estar ante la mirada de Dios. Esta primera etapa de la oración de contemplación, de relajarse, de recogerse, también era ilustrada por los venerables padres esicastas del desierto, ahí en Egipto, en el siglo IV y V, con imágenes a sus discípulos, y les decían, por ejemplo, el orante es como una montaña bien asentada, que no se mueve, y así es importante el asiento, el sentarse bien, con los pies seguramente bien plantados en el suelo, las piernas paralelas al suelo, la columna vertebral vertical, en una postura relajada, cómoda, donde podamos estar tranquilamente todo el tiempo de la oración, 15, 20, 30 minutos, el tiempo que vayamos a hacer. También les decían, el orante se parece al mar, que con sus olas va y viene. Ese vaivén de las olas es la respiración del orante. Si pone atención, no manipula la respiración, simplemente atiende a ella, se hace presente, es consciente de dónde está, ante quién está. O también decía, se parece el orante a un girasol que va cambiando la actitud o la posición para constantemente estar mirando el rostro de Dios, o sea, el sol, que es el rostro de Dios. El orante se va poniendo en conciencia de tener su rostro frente al rostro de Dios, de recibir el sol de su mirada. O también decían los monjes del desierto, el orante es como la paloma que arrulla, que va repitiendo ese rrr, rrr, que es la oración de Jesús. Una jaculatoria, una oración cortita, a veces de 2 palabras, que puede uno repetir una vez y otra, comparte la respiración, por ejemplo, hasta que se concentra en ella, o puede tener más palabras, pero puede ser Jesús, Cristo, pero también puede ser más compleja. Bueno, esta es una primera etapa a la que muchas veces prestamos demasiada poca importancia, porque si llegamos a la oración dispersos y nerviosos, no podremos hacerla. Y si este recogimiento nos lleva, supongamos una persona que hace media hora de oración, nos lleva 25 minutos, los 5 minutos últimos serán mucho más intensos y fructuosos que si pasásemos en cambio la media hora intentando pensar, reflexionar y hacer planes. Por tanto, la primera etapa es ponerse en la presencia de Dios, relajarse y recogerse, quitar el papel de seda de la naranja. La segunda etapa es justamente atravesar la corteza de la naranja, ese terreno oscuro, tenebroso de pecado. Entrar en la naranja, atravesando tranquilamente esa corteza, perderle el miedo, que es lo mismo que decir poner ante el Señor no ideas, no poesía, no sentimientos inducidos, sino la realidad. Lo que en ese momento nos pasa, las dificultades que tenemos para rezar, la contrariedad que hemos tenido esa mañana, o el agravio que todavía no hemos sabido perdonar, o el miedo que tenemos por el futuro. Cosas que en ese momento están hirviendo dentro de nosotros y nos impiden recogernos. Cosas que no hemos entendido, que tenemos contra Dios mismo. O cosas antiguas, o duras, heridas profundas que no terminan nunca de curarse, o vicios que no terminamos nunca de superar. Y eso, cuando ya no estamos pensando, cuando no nos estamos defendiendo con nuestras armas intelectualistas, entonces aflora. Indefensos ante aquello, va aflorando esa herida, aquello que no hemos asimilado, aquello que nos pasó hace muchos años y que sigue sangrando. O aquel vicio que nos humilla tanto y que nunca terminamos de superar y que a veces se asoma la desesperanza por medio. Y lo vamos dejando aflorar. Lo vamos expresando, lo vamos manifestando ante el Señor.
Pero lo importante, cada vez somos más conscientes de que el Señor lo está mirando junto con nosotros. No estamos solos ante ello. Y en la mirada de Cristo lo va purificando, lo va redimiendo. En lo que nosotros no conseguiríamos nunca de una forma intelectualista o voluntarista. El Señor lo ve y sabemos que lo ve y con su mirada redentora nos dice, todo está bien. Ahora mismo estamos aquí los dos juntos también por esto. Yo me encargo, yo lo sé, lo conozco, lo controlo y nos vamos vaciando de pretensión, de perfeccionismo o de autosuficiencia y vamos aceptando el sufrimiento y quizá podemos hacer una oración muy sencilla, repetir según expiramos la ejaculatoria sí, 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 sí. 5, 10, 15 minutos, lo que haga falta, hasta que hagamos las paces con eso, hasta que el Señor lo vaya purificando, hasta que todas esas cosas pierdan su protagonismo y den un paso en cambio a un estado de aceptación, de amor de Dios, de confianza en Él, de esperanza. Bien, esto evidentemente puede pasar o no pasar, puede pasar antes o después, pero entonces, si ocurre, estamos ya en condiciones de dar el tercer paso, la oración de contemplación, que es llegar ya a la pulpa de la naranja, que es donde nos encontramos, lo sabroso, lo vitamínico, que es el encontrarse con Cristo. Ya nos hemos recogido, nos hemos relajado, hemos hecho las paces, hemos atravesado nuestro pecado, nuestros sentimientos negativos, nuestras inquietudes, hemos hecho las paces con todo eso y ahora ya estamos a solas con el Señor. Y sobreviene entonces una oración de quietud. De quietud porque ya simplemente estamos bien con el Señor ahí y nos sabemos mirados por Él. O simplemente le miramos en un crucifijo, o en el sagrario, o en una imagen de la Virgen. O repetimos simplemente una ejaculatoria. O no decimos nada. O imaginamos una escena del Evangelio. No la reflexionamos, no pensamos, no sacamos enseñanzas, no analizamos, no, simplemente nos la imaginamos. Entramos en la casa de Nazaret, la que sea. Bien, esta oración de quietud tiene unos frutos maravillosos. No digo una eficacia, que es lo propio de la reflexión y del voluntarismo. La diferencia está en que uno es eficaz cuando va al trabajo, pero el árbol frutal da fruto de manera natural. No tiene que esforzarse, no tiene que hacer nada, no tiene que inducir ninguna cosa artificiosa. Más bien al revés. Si no da fruto es que tiene un problema. Es algo que surge si hay salud. Bueno, pues los frutos saludables de este tipo de oración son la paz, es el recogimiento, es el amor de Dios, es la purificación del corazón, es el deseo de amar al Señor, es la ternura, es la ampliación, el ensanchamiento del corazón que lo hace capaz de querer a los demás como Dios nos quiere. Y la consecuencia última, la conclusión del rato de oración es que lo hayamos conseguido mejor o peor, nunca habremos fracasado, nunca tendremos la sensación de que ha sido un mal rato de oración. Cuando nuestra oración consiste en reflexionar o en profundizar o en hacer propósitos, hacer examen, pues eso lo podemos conseguir o no. Pero cuando nuestra oración es un acto de entrega, un acto de servicio, un acto de adoración, cuando vamos a entregar a Dios atención y tiempo, cuando lo hacemos ya está hecho. Lo hayamos conseguido mejor o peor, hayamos conseguido llegar a este tercer paso y grado de la oración de contemplación o no, pero ahí ha estado nuestra entrega, ha sido una oración estupenda. Le hemos hecho al Señor ese servicio, esa entrega, esa adoración. Bien, vamos a pedirle por tanto a la Santísima Virgen que cuando la decimos llena de gracia, quizá todo esto nos puede ayudar a entenderlo un poco mejor. No estamos afirmando únicamente que no tenía pecado, sino que tenía esta unión tan grande donde Dios se encontraba en su corazón como en su propia casa. Que nos enseñe a comportarnos en la oración como en un arte, con mucha libertad,
donde el protagonismo sea del Espíritu Santo. Que observemos en primer lugar si nuestro corazón está abierto a los demás, porque si no, no es verdad que está abierto también a Dios. Pero que luego nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para que si alguna vez nos quiere atravesar el Rubicón de la oración precontemplativa a la oración de contemplación, de quietud de corazón, no tengamos miedo y nos dejemos llevar por él.